Muchos brillaron frente a la cámara, pero lo que sus cuerpos revelaron después de la muerte nunca apareció en los créditos. Autopsias que debieron ser procedimientos médicos rutinarios se convirtieron en radiografías del lado más podrido del viejo Hollywood, restos con marcas que no eran decaídas, órganos alterados por sustancias que jamás figuraron en los contratos, y cicatrices que decían más que sus biografías. No era el maquillaje, era el bisturí el que revelaba la verdad. En este episodio, te traigo 11 informes forenses que cambiaron lo que sabíamos sobre estas estrellas. Porque cuando cae el telón y el cuerpo habla, el guión ya no se puede editar. George Reeves, el Superman de los años 50, fue encontrado con un disparo en la cabeza. Oficialmente, se dictaminó como suicidio, pero la autopsia no respaldó esa versión. Residuos de pólvora en ambas manos, sí, pero sin quemaduras ni marcas de contacto en la sien. Además, la trayectoria de la bala estaba ligeramente inclinada, algo inusual para un disparo autoinfligido. El informe médico señaló moretones recientes en sus brazos, un diente roto y un pequeño corte en el cuero cabelludo, como si hubiera habido una pelea antes del disparo. Su prometida estaba en casa con varios invitados, pero ninguno escuchó nada fuera de lo común. Los vecinos reportaron una fuerte discusión esa noche. Un hombre con una boda por delante, contratos firmados, nuevos planes, ¿se quitaría la vida sin dejar ni una sola nota? La prensa lo vendió como una depresión repentina, y la industria cerró filas. El forense escribió una línea que luego desapareció del expediente: lesiones incompatibles con una simple caída. Esa frase nunca llegó al resumen oficial. El silencio fue más fuerte que el disparo. En 1920, Olive Thomas murió en París tras beber lo que se dijo era el medicamento equivocado. La botella contenía cloruro de mercurio, una sustancia altamente tóxica. El informe médico dijo que fue un error, pero el forense encontró niveles tan altos que solo podían deberse a una dosis única sin diluir. También descubrió marcas de uñas en su garganta, pequeños cortes en sus muñecas y un diente flojo. Todo apuntaba a desesperación y resistencia. ¿Por qué no gritó ni pidió ayuda? ¿O si lo hizo y nadie la escuchó? Su esposo, Jack Pickford, fue interrogado pero nunca acusado. En pocos días, el caso se cerró como una tragedia accidental. El forense dejó una nota privada en su escritorio: esta mujer no murió por error, murió en una escena que no fue improvisada. Esa nota nunca se incluyó en el expediente oficial. La industria guardó silencio y el caso fue enterrado bajo flores y contratos rotos. A los 31 años, Rudolph Valentino se desplomó repentinamente en medio de la fama. Oficialmente, murió de peritonitis causada por una úlcera perforada. Pero la autopsia encontró múltiples laceraciones en sus intestinos, daños antiguos en los tejidos y señales de que el líquido estomacal había estado filtrándose internamente durante días. Los investigadores también notaron marcas de inyecciones clandestinas en sus brazos y un hematoma circular en la parte baja de la espalda. El tratamiento durante sus últimas horas fue tardío y errático. Dicen que se negó a ser hospitalizado para no parecer débil ante la prensa, pero el informe reveló que su organismo ya estaba fallando antes de ser ingresado. El hospital selló su expediente completo y el estudio suprimió cualquier escándalo. Nadie explicó por qué alguien tan vigilado como Valentino sufrió tanto antes de que se reconociera. Su cuerpo fue silenciado en vida y en la muerte habló demasiado fuerte. Errol Flynn murió a los 50 años en Vancouver. La versión oficial, un infarto repentino. Pero la autopsia reveló algo más grotesco que glamoroso. Su hígado estaba completamente destruido, endurecido, descompuesto, como si hubiera estado pudriéndose desde dentro durante años. El forense lo describió como una esponja seca empapada en alcohol. Su sangre dio positivo en alcohol, tranquilizantes y analgésicos, ninguno mortal por sí solo, pero letales en combinación para un cuerpo ya tan desgastado. También encontraron cicatrices internas de procedimientos antiguos y un corazón llevado al límite. Vivió como un rebelde, y su cuerpo pagó el precio con creces.
Curiosamente, solo unas horas antes, lo vieron bebiendo y bromeando como si nada pasara. Nadie notó que se estaba apagando por dentro. Su muerte fue catalogada como natural, pero lo que encontró el bisturí fue una destrucción crónica que Hollywood nunca admitió. Montgomery Clift era un símbolo de sensibilidad en pantalla, pero su cuerpo contaba otra historia. A los 45 años, murió solo en su casa. Su cuerpo fue encontrado horas después. El informe forense indicó un ataque al corazón, pero el corazón no estaba sano. Sufría de una insuficiencia crónica provocada por años de medicación, insomnio y alcohol. La autopsia también encontró fracturas mal curadas en su rostro y mandíbula, secuelas de un accidente automovilístico años atrás. Además, había rastros de barbitúricos mezclados con codeína y alcohol, un cóctel que probablemente aceleró el colapso. Lo más inquietante, su estómago estaba lleno, pero sin señales de digestión. Comió, pero no vivió lo suficiente para digerirlo. No dejó ninguna nota. No pidió ayuda. Su cuerpo habló por él. Oficialmente, fue una insuficiencia cardíaca natural, pero los detalles contaban otra historia. Se desvaneció en silencio mientras su organismo colapsaba en silencio, como si siguiera actuando incluso en la muerte. George Perry Relat fue uno de los rostros más reconocibles del cine mudo hasta que desapareció. En 1940, se encerró en su habitación y tomó cianuro. Nadie supo por qué. Pero la autopsia reveló un cuerpo castigado por el abandono, desnutrido, con músculos atrofiados y pequeñas lesiones sin tratar. Su piel estaba pálida y marcada por la presión. No había estado durmiendo ni moviéndose. Las pruebas mostraron que había estado en un estado depresivo extremo durante semanas. Su estómago estaba casi vacío y su nivel de azúcar en sangre peligrosamente bajo. Los investigadores también encontraron rastros de sedantes no recetados. Vivía solo, sin visitas, sin trabajo, sin familia. El informe se cerró rápidamente. Lo etiquetaron como una decisión desesperada. Pero lo que nadie mencionó era obvio. George no murió por el veneno, murió por haber sido olvidado. El cianuro fue solo el acto final en una vida que Hollywood ya había enterrado años antes. ¿Cuánto tiempo puede permanecer en silencio un cuerpo roto? Lascaux Fatty Arbuckle fue uno de los primeros grandes nombres en caer en desgracia. Después de que los escándalos destruyeran su carrera, murió en 1933 a los 46 años en la habitación de su hotel. Oficialmente, fue un ataque al corazón. Pero la autopsia reveló un cuerpo agotado por años de abuso y un sistema cardiovascular comprometido mucho antes del colapso. El informe también destacó daños en su hígado y páncreas, y una úlcera sangrante que había estado activa durante semanas. Su estómago estaba vacío y su cuerpo, débil. Sobrevivió a la burla pública, pero no a la soledad y el desgaste. Ya no era el mismo hombre que reía frente a la cámara. No tenía energía, ni voz, ni esperanza. Ningún periódico cubrió su muerte. Fue una nota al pie. El informe médico habló de causas naturales, pero el cuerpo contaba otra historia, demasiadas heridas acumuladas, físicas e invisibles. Fue una despedida sin aplausos, sin cámaras, sin redención. Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su cama en 1962. Dijeron que tomó demasiadas pastillas, pero la autopsia no cerró el caso. No había agua en su estómago, lo que contradecía la ingestión por vía oral. También había moretones inexplicables en su cadera y brazo, y un hematoma antiguo en la parte baja de la espalda sin explicación médica. El forense escribió sobredosis probable, no definitiva. Fue menos una conclusión y más una forma de evitar problemas. La casa fue limpiada antes de que llegara la policía. El teléfono de la habitación había sido desconectado. Lo más inquietante, el informe cambió entre la versión preliminar y la final. Se tacharon páginas, se perdieron archivos, los documentos simplemente desaparecieron. Lo que mató a Marilyn no fueron solo las pastillas. Fue lo que sabía y a quién incomodaba. ¿Quién editó el informe final?
Natalie Wood murió en 1981, pero su caso todavía huele a encubrimiento. Cayó del yate en el que estaba con su esposo, Robert Wagner, y Christopher Walken. El fallo oficial, accidente. Pero el informe del forense mostró señales claras, moretones en sus muñecas, brazos y piernas, y una abrasión en su mejilla izquierda. El informe inicial citó ahogamiento. Años después, se cambió a ahogamiento más otros factores indeterminados. No tenía niveles significativos de alcohol ni signos de desorientación, pero sí presentaba arañazos defensivos. Su hermana exigió que se reabriera el caso. El testimonio del capitán fue cambiando con el tiempo. Las contradicciones se amontonaron como olas. Nadie fue acusado. Nadie fue juzgado. Natalie murió en el mar, pero no sola. Su cuerpo flotó, pero la verdad permanece sumergida y la autopsia aún grita lo que nadie quería oír. Cuando las cámaras se apagan, lo único que no miente es el cuerpo. Estas autopsias no eran informes médicos. Fueron confesiones silenciosas, cicatrices que nadie ocultó, huesos que hablaban más fuerte que los comunicados de prensa y secretos que ni siquiera los contratos podían ocultar. No era Hollywood. Fue un matadero bien organizado. Si este vídeo te dejó pensando en lo que nunca vimos en pantalla, no lo dudes. Suscríbete ahora y prepárate para seguir desenterrando la verdad, una historia oculta a la vez, porque en este canal, los ídolos no se entierran, se revelan.